reanudamos la sesión de la mañana. Una de los privilegios que tiene organizar una exposición como esta es no solo poder contar con amigos y amigas de toda la vida, sino también entrar en contacto con personas nuevas que trabajan sobre temas próximos pero diferentes. Para mí, desde el primer momento, me parecía importante hacer una reflexión sobre la aproximación entre literatura y pintura, entre literatura y artes visuales, que es una cuestión clave en el mundo del fin de siglo. Y para eso llegué hasta Isabel Clua, que es doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora titular del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Su principal línea de investigación se ha centrado en el estudio de los mecanismos de construcción del género y de la identidad en la cultura española a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo le doy la bienvenida y le agradezco mucho que haya aceptado participar en esta jornada. Cuando quieras, Isabel. Bien. Muchas gracias. Como solo he de hablar una vez, yo sí me puedo permitir decir que es un placer, de verdad, estar aquí en esta jornada y sobre todo participar, ¿no?, de alguna manera también en toda esta magnífica exposición Sorolla en Negro que ha comisariado el profesor Carlos Reyero. Por eso pues, le quiero dar las gracias a él por invitarme, por meterme en esta vorágine tan placentera, y también a las instituciones, ¿no?, que están detrás, tanto de la exposición como de las jornadas, y muy particularmente pues, al personal con el que durante estos meses pues, hemos ido tratando. Bien, es evidente que yo aquí ocupo una posición excéntrica, porque no me dedico a la historia del arte, sino a los estudios literarios, y bueno, aunque tengo tendencia a salirme del redil, y meterme donde no me llaman, pues voy a centrarme sobre todo en la literatura, pero el propósito de esta charla es sobre todo poder establecer un diálogo o un marco, por así decirlo, para lo que son los matices, ¿no?, y los usos del negro en la pintura de Joaquín Sorolla, que comentaré muy poco, claro, porque no soy yo quien lo tengo que comentar. En principio, lo que quisiera hacer, y ese es el propósito de alguna manera de lo que les quiero contar, es, por un lado, reflexionar en cierto sentido sobre qué supone el negro y toda su estela de grises, tonos oscuros, etcétera, en la cultura del fin de siglo, en la cultura literaria del fin de siglo, tanto en términos, podríamos decir, teóricos o relativos a la subjetividad, a la concepción de lo que es el arte en esos momentos, como en aspectos más técnicos y más concretos. Y a partir de ahí recorrer algunas de las concreciones de esos usos del negro y de las sombras en escenarios concretos, algunos de los cuales dialogan más intensamente, otros menos intensamente, con la pintura de Joaquín Sorolla, pero que creo que sí ayudan a dotar de una cierta continuidad o de una cierta, bueno, pues de un cierto marco de lectura. Bien, cuando yo me planteé pensar en el negro en el fin de siglo, lo primero, obviamente, que me vino a la cabeza, aquí estoy, fue este volumen, famosísimo, que probablemente conozcan, España Negra, hecho a medias entre el poeta simbolista belga Émile Verhaeren y el pintor Darío de Regoyos. Yo no sé si conocen el libro, es un libro curioso, donde ambos viajan por España y nos encontramos textos donde nos van contando lo que ven, con algunos grabados, algunas ilustraciones hechas por Regoyos, como la que ven ahí al lado, Las hijas de María en Guipúzcoa. Para que vean el tono en el que se desarrolla este viaje por las Españas, vean esta cita, donde leemos: exceptuando Zaragoza, donde estuvimos 2 días, la salida de los pueblos se hacía al día siguiente de la llegada, aprovechando un tren de madrugada para no desilusionarnos de lo que habíamos visto la víspera entre tinieblas. Era, en fin, un viaje para poetas o soñadores de la penumbra, pues cuando nos hería el sol en la retina era ya durante la travesía en tren por los desiertos áridos. Sería bueno recomendar este sistema de viajes a los artistas amigos del gris o enemigos del sol demasiado fuerte. Para estos, la primera y la última hora del día son las sublimes por lo armónicas. Con ellas todo se poetiza y se afina. Si se fijan,
el viaje se hace en la oscuridad o en la penumbra y se hace por razones muy justificadas, es decir, para no ver o para ver a medias, ¿no? Y dejar ahí ese margen a la poetización, a afinar, ¿no? A ese, pues a ese desdibujamiento de la realidad que tan buscado será en el fin de siglo. De hecho, estas referencias al crepúsculo, a lo gris, remiten directamente a los grandes pilares de las estéticas del fin de siglo. Concretamente, la expresión de los amigos de lo gris directamente se remite a Paul Verlaine, el padre del simbolismo, particularmente este poema conocidísimo, Art Poétique, donde además de decir que de equiparar la literatura a la música o la música como ideal de la literatura, nos deja versos como estos, ¿no? Nada más hermoso que la canción gris, donde lo indeciso se une a lo preciso, fíjense, es la misma idea, ¿no? El difuminar, el no ver. O matiz, claroscuro, veladura sola, nada de color, solo los matices. No está hablando directamente de negro, pero estamos en ese mundo de sombras con un sentido muy claro dentro de la poética simbolista. Lo que en el simbolismo es una aspiración, en la crítica antidecadentista, antisimbolista y antitodo, que encarna el libro que tienen abajo, de Generación, de Max Nordau, encontramos lo mismo. El libro, si no lo conocen, es imposible explicarlo porque es un delirio, básicamente critica todas las tendencias literarias y estéticas y artísticas pues prácticamente de la segunda mitad del siglo XIX, simbolistas, naturalistas, prerrafaelitas, parnasianos, cualquiera, pero lo más significativo es cómo se inicia ese libro con un primer capítulo que se llama El crepúsculo de los pueblos, ya, otra vez, estamos bien, y precisamente lo que hace es explicar ese clima espiritual de la época que reflejan, ¿no?, según él, o que vehiculan esas tendencias artísticas, de nuevo con esa imagen del crepúsculo, de la oscuridad, etc., ¿no? Este es un fragmento muy breve donde dice: por la tierra se arrastran sombras cada vez más densas que envuelven los fenómenos en una oscuridad misteriosa, destruyendo todas las certidumbres y dejando el campo libre a todos los presentimientos. Las formas pierden su contorno y se disuelven en remolinos de nieblas, el día se acaba, la noche se extiende. Es la misma imagen, la misma idea, en este caso él la ve con tremenda preocupación como símbolo de decadencia y degeneración, precisamente por eso, porque se nos está imponiendo una estética de lo difuminado, del no ver, ¿no?, de suplir con la imaginación aquello que no se ve. Valgan estos dos ejemplos para situar un poco el texto de Verhaeren y Regoyos en un contexto, es decir, no es ninguna rareza lo que ellos hacen, esa exaltación de la penumbra, el gris, el crepúsculo y el no ver, sino que tiene un encaje muy, muy concreto dentro de las poéticas del fin de siglo. Y es necesario hacer esa advertencia, o esta advertencia creo yo, porque España Negra en realidad se ha leído de una manera muy distinta. Se ha leído un poco así, ¿no? Que es lo que nos trae a este lugar. Se ha leído sobre todo desde... Iba a decir, no sé si lo voy a hacer responsable. Sí, lo voy a hacer responsable, venga. Voy a hacer responsable a Unamuno directamente de esta lectura, ¿no? Se ha leído ese volumen, España Negra, desde esta visión que opone lo blanco, lo negro, y que hace de lo negro pues una expresión muy genuina de España, de una España austera, bueno, lo ven aquí en la cita, una España religiosa y trágica, esa España negra que vino a buscar Verhaeren cuando hizo aquel libro en colaboración con Darío de Regoyos. Esta España es tan española como cualquier otra, y algunos creemos que más aún. No es esa España del 98, de ese falso 98, por así decirlo, que quedaría también representada en ese Cristo de la Sangre de Zuloaga, al que se opone también esa... Bueno, yo creo que he puesto el lienzo más conocido de Sorolla, ¿no?, pero en cualquier caso estos lienzos del Sorolla luminoso, azul, blanco, que nada tiene que ver, ¿no? Uno es profundo, serio, sólido, riguroso, el otro pues otra cosa. Esto obviamente, y esta exposición lo demuestra, no es sino una lectura muy interesada, ¿no?, interesada de los colores, del libro de Verhaeren y Regoyos, de lo que está sucediendo en ese momento. A fin de cuentas, aquí tienen dos cuadros, uno el grabado, el cuadro de Regoyos, que amplía el grabado que les he enseñado del libro, Hijas de María, y otro de Sorolla, o sea, Procesiones. Bueno, bien.
Fíjense que Unamuno, en la cita que tienen al lado, sigue, ¿no?, con esa idea. En este caso la estoy poniendo en contradicción con los lienzos que tenemos aquí, ¿no? Seguimos con la idea de que lo austero, lo grave y lo católico de España, en el más amplio y hondo sentido de la voz catolicidad, haya su expresión en los cuadros de Zuloaga, no solo por la elección de asuntos, ni aun ni siquiera principalmente por ellos, sino por la manera sobria, fuerte y austera de ejecutarlos, por su severo claroscuro. Y la otra España que podríamos llamar pagana y tal vez en cierto sentido progresista, la que quiere vivir y no pensar en la muerte, esta encuentra su otro pintor en Sorolla. Es decir, que incluso ese contraste entre la España negra y lo que no es tan español lo ejemplifica en Sorolla. Obviamente las imágenes que he puesto aquí intentan contradecir a Unamuno, por decirlo de manera simple, ¿no? Esto, en realidad, bueno, no les voy a castigar con todo el debate y toda la glosa que ha habido en torno, pues eso, a la construcción interesada de un fin de siglo, donde las tendencias literarias están divididas, ¿no?, entre ese sobrio 98ismo católico, austero, etcétera, etcétera, y cosas paganas y superficiales y luminosas y entretenidas como el modernismo. Sabemos que eso no es así, que es una construcción, como digo, interesada, por razones en las que no voy a profundizar. Pero, bueno, simplemente quisiera empezar por aquí llamando la atención sobre el hecho de que, al final, tenemos en ese fin de siglo, con independencia de esta lectura unamuniana del asunto, pues una evidente inclinación, ¿no?, hacia esos paisajes de sombra, ese gusto por el gris, por la penumbra, ¿no?, que permite imaginar más que ver aquello que se tiene ante los ojos, ¿no? Y aquí entramos completamente en diálogo, pues, con algunos de los lienzos que hemos visto esta mañana, ¿no? Por ejemplo, este día gris en la playa de Valencia, donde todo se difumina, todos son matices, tonos negros, azulados, ¿no?, en esta especie de oscuridad, ¿no? Cosa que coincide perfectamente con lo que están explicando Verhaeren y Regoyos en su texto, ¿no? De nuevo, es muy significativa la cita que tienen aquí: casi siempre la llegada a los pueblos era al oscurecer o en la noche estrellada, de modo que sin querer las horas de los trenes y de las diligencias nos habían creado una serie de ensueños artísticos de lo desconocido, visto a la débil luz crepuscular o al resplandor del amarillento farol de pescante. Cuántas sombras fantásticas las producidas por una candileja de diligencia en las horas de la noche, y qué formas misteriosas la de los árboles y los objetos que pasaban. Es decir, es exactamente la misma... vamos por el mismo camino, ¿no? Siempre ese difuminar, ese no ver, ese poder imaginar. Eso, como digo, constituye el eje de las poéticas modernas que se están desarrollando en esos momentos, como señala, por ejemplo, Valle Inclán en la cita que tienen más abajo, ¿no?, donde justamente define que la condición de todo arte moderno, y muy particularmente de la literatura, es una tendencia a refinar las sensaciones y acrecentarlas en número e intensidad. De ahí, ¿no?, estos entornos con poca luz, oscuros, sombríos, que permiten justamente refinar y aquilatar, pues, todas las sensaciones. Esto directamente nos viene del simbolismo, no hay duda ninguna. Mallarmé, otro de los padres del simbolismo francés, en una entrevista a Jules Jouret, lo explicaba directamente, señalando que nombrar un objeto supone eliminar las 3/4 partes del placer que nos ofrece un poema, que consiste en adivinar poco a poco, sugerirlo. Ese es el camino de la ensoñación. En el uso perfecto de este misterio anida el símbolo: evocar paso a paso un objeto con el fin de manifestar un estado del alma, o a la inversa, escoger un objeto y extraer de él un estado del alma a través de una cadena de desciframientos. Me interesa esta cita o esta aproximación porque creo que vuelve una vez más a esta centralidad de la ensoñación, la imaginación, el no ver para ver de otra manera, ¿no?, y para poder plantearse otras realidades, pero también porque ya nos está dando algunas indicaciones de cómo hacer eso en términos literarios.
esta idea de escoger un objeto y extraer un estado de alma, o al revés, ¿no? o manifestar un estado de alma a través de un objeto. En ese sentido, las literaturas del fin de siglo, o, bueno, una parte importante de la literatura del fin de siglo, va a trabajar muy directamente en relación con la pintura, con la música, con las otras artes, precisamente buscando estas combinaciones que permitan, ¿no?, estas expresiones, estos símbolos distintos. Y en ese sentido también es esencial, ¿no?, el procedimiento por antonomasia que van a utilizar y que remite directamente al color, que es lo que aquí nos trae, que es la sinestesia. Esa combinación de alusiones, ¿no?, de alusiones a sentidos o percepciones sensoriales diferentes que se combinan de manera, pues, nueva, radical, ¿no?, como quieran llamarlo. Les he puesto, no lo voy a leer, lo he puesto, si no lo conocen, para que lo conozcan, porque es el ejemplo por antonomasia de la sinestesia, el poema Guyels de Arthur Rimbaud, donde todo el poema está construido combinando, ¿no?, o dotando a cada letra de un tipo, de un color, vamos, de un color y de imágenes que vinculan ese color. Es, bueno, radical en el sentido de que todo el poema gira en torno a este mecanismo, pero la sinestesia, el uso del color, será absolutamente recurrente en las literaturas del fin de siglo, no solo en los modernistas, ni mucho menos. Será recurrente hasta el punto de que se parodie o se aluda a este procedimiento de la búsqueda del color desde lo literario a través de la sinestesia, pues por autores como, por ejemplo, Ramiro de Maeztu, ¿no?, que se burlaba muchísimo, y no les he puesto la cita, pero decía, ¿no?, entre otras cosas, que, bueno, para hacer este tipo de literatura contemporánea que se hace en el fin de siglo, pues nada, simplemente se da color a les cito, se da color a las cosas que no lo tengan, como besos, miradas, afectos, o distintos colores a una misma cosa, como en los verdes melancólicos de las corolas blancas, o, esta me gusta mucho, los blancos besos negros. O sea, fíjense, ¿no?, ya lo parodia de alguna manera, está diciendo, bueno, todo el mundo sabemos que esto es lo que se hace. Bueno, de nuevo estamos aquí ante Maeztu, un señor con un carácter muy particular, en la línea de Unamuno, en esa línea de la austeridad del 98, pero lo cierto es que los autores del llamado 98 también recurrieron una y otra vez a estos efectos de color, a esta búsqueda de la sinestesia, al uso del color y de lo pictórico como elemento de partida, ¿no?, para acrecentar y afinar las sensaciones, como veíamos en los textos anteriores, que es el elemento central, ¿no?, de la literatura finisecular. Un ejemplo conocido en el que me detendré relativamente poco, puesto que después se va a hablar del Greco, pero Azorín, ¿no? Azorín, un escritor bueno, también situado, ¿no?, en ese mal llamado 98, donde declara, ¿no?, en varios momentos que el color atrae a los escritores del 98 y viven esos escritores en un ambiente de pintura y que han visto el color donde antes no se había visto y han visto el violento claroscuro de España. Es decir, aquí la manera, ¿no?, el carácter visual de la propia escritura está puesta clarísimamente de manifiesto. Tanto es así, en consecuencia o en coherencia con todo esto, vamos a encontrar en Azorín, como en otros muchos, por ejemplo, referencias absolutamente evidentes en cuanto a fuentes pictóricas y a fuentes de color, ¿no?, sobre todo en el caso del Greco, que se convierte en un fetiche también entre los autores, entre los escritores del fin de siglo. Fíjense las descripciones que se hacen de los cuadros del Greco, ¿no? En el cuadro del Greco hay unos matices azulinos, verdes sucios, amarillentos desleídos, que ellos solos, sin más cooperación, suscitan en nosotros estados espirituales indefinidos. Ya lo volvemos a tener. Esta idea del refinar la sensación, de un estado espiritual particular, ¿no?, que nos sumerge en una atmósfera distinta. La última cita que tienen corresponde quizás a uno de los
pasajes más conocidos en la glosa del Greco, está en Diario de un enfermo, y el protagonista reflexiona y ahí se ve como este estado espiritual indefinido culmina en algo muy propio de la época, en una especie de efusión nerviosa, ¿no? Este divino greco me hace llorar de admiración y de angustia. Sus personajes alargados, retorcidos, violentos, penosos, en negruzcos tintes, azulados, violentos rojos, palideces cárdenas, dan la sensación angustiosa de la vida febril, tumultuosa, atormentada, trágica, negruzcos tintes, azulados, violentos, etcétera, etcétera. Sin duda, esta es conocida, pero quizás la escena más conocida en ese sentido es el auténtico sofocón, me van a permitir la expresión, que experimenta Fernando Osorio, protagonista de Camino de Perfección, en esta novela. La escena es mucho más larga, no me puedo detener, pero de nuevo estamos en esa misma idea. El protagonista hipersensible que precisamente ante esos contrastes, esos colores, entre esos juegos de luces, entre ese ambiente oscuro de la capilla, como vamos a ver en la cita, acaba experimentando pues, una especie de crisis nerviosa, porque no se le puede llamar de otra manera, ¿no? En el ambiente oscuro de la capilla, el cuadro aquel parecía una oquedad lóbrega, tenebrosa, habitada por fantasmas inquietos, inmóviles, pensativos. Las llamaradas cárdenas de los blandones flotaban vagamente en el aire, dolorosas como almas en pena. De la gloria, abierta al romperse por el ángel de la guarda, las nubes macizas que separan el cielo de la tierra no se veían más que manchones negros, confusos. Algo aterrado de la impresión que le producía aquello, Fernando levantó los ojos y en la gloria abierta por el ángel de grandes alas sintió descansar sus ojos y descansar su alma en las alturas donde mora la Madre rodeada de eucarística blancura en el fondo de luz eterna. Fernando sintió como un latigazo en sus nervios y salió de la iglesia. O sea, se tiene que ir porque no lo puede resistir. La elección del Greco en textos de Baroja, en textos de Azorín, como les digo, no es nada casual y forma parte de una estética que también nos entronca, ¿no? Pues con las líneas del simbolismo y de su versión más extrema, que es el decadentismo, porque finalmente quien fija de alguna manera, finalmente no, inicialmente, quien fija el Greco como modelo absoluto de estético no es ni más ni menos que Huysmans en su novela A Rebours, el breviario por antonomasia del decadentismo europeo, y es justamente ahí donde encontramos, en la misma línea, ¿no? Los cuadros del Greco, decorando, en este caso, el dormitorio del protagonista, precisamente por una cuestión de cromatismo, ¿no? Como ven bueno, espero que la vean, en la cita final. No sabemos qué cuadro es, yo he puesto aquí un Cristo así muy cadavérico y muy oscuro del Greco, pero bueno, a ese tipo de referencia encontramos, ¿no? Lo que encontramos en A Rebours es un extravagante boceto de Tocopouli, un estudio de Cristo en que el dibujo era exagerado, el color tosco y caprichoso, con un efecto general de energía frenética. Esta imagen siniestra, con sus negros de betún y sus amarillos cadavéricos, coincidía con ciertas ideas de Des en lo que respecta al mobiliario y a la decoración de dormitorios. Lo que me interesa aquí es cómo este autor, ¿no? este pintor, precisamente por el uso del color, por este negro de betún, por este amarillo cadavérico, se convierte, ¿no? en referente estético al que, como les digo, irán a recurrir pues, un Baroja. Quiero decir, a priori puede parecer muy lejano un Baroja de un Huysmans, pero los referentes estéticos están, porque hay una continuidad precisamente al hilo, ¿no? de esta tendencia por lo oscuro, lo gris, lo sombrío, como espacio en el que esa sensibilidad hiperexcitada, hipersensible propia del fin de siglo, pues encuentra un acomodo estético, por llamarlo de alguna manera. Obviamente no voy a hablar de esto, pero no me podía resistir, claro, de nuevo, ver cómo también está, ¿no? en Sorolla, como sabemos muy bien. En fin, en este contexto donde, bueno, estoy intentando hacerles ver las continuidades que hay entre diferentes corrientes, entre diferentes autores, esta insistencia en determinados elementos, en este contexto vamos a encontrar esa fijación por la penumbra, lo sombrío, lo oscuro, pues en diferentes escenarios, en diferentes lugares,
sería, bueno, pues probablemente agotador e imposible hacer un listado completo, pero sí que me parece relevante señalar algunos que son quizás los más característicos en términos literarios y que, como les digo, dialogan de manera más o menos intensa con la pintura de Sorolla, pero creo que por ahí se pueden ver pues, parentescos. Al final, bueno, por volver un poco al principio, no se asusten, ahora les cuento de este jardín, por volver un poco al principio y a la sustancia de todo esto, que es, bueno, el negro en Sorolla, que aparentemente es un pintor luminoso, colorista, etcétera. Bueno, no hay que perder de vista que al final los extremos se tocan, por así decirlo, ¿no? Y que los propios literatos de la época conectan en varias ocasiones, ¿no? Lo blanco, lo negro, un extremo y el otro. Por ejemplo, tienen aquí esta reflexión de Rubén Darío, justamente sobre el libro de Verhaeren y Regoyos, donde dice: por singular efecto espectral, tanto color, tanto brillo polícromo, dan por suma en el giro de la rueda de la vida lo negro. Del mismo modo, Azorín, que es también levantino como Sorolla, deja esta reflexión que a mí me parece muy interesante o muy productiva si la aplicamos, ¿no?, al pintor. Dice: tal vez en Levante, por ser más viva la luz, son más intensas las sombras. Es decir, al final se necesita un poco de ambos extremos. Es verdad que si pensamos en la literatura del fin de siglo, española, hispanoamericana, en el modernismo, etcétera, etcétera, probablemente pensaremos en una gama cromática más parecida a lo que tenemos en el primer plano de este cuadro. Es decir, los blancos, los colores suaves. De hecho, quien ha estudiado en profundidad, ¿no?, los cromatismos en este momento, pues señala cómo quizás es el blanco, el azul, y quizás los tonos violetas los más recurrentes en la literatura del periodo, ¿no?, los nenúfares, las ninfeas, de este tipo de cosas. Pero también, y de manera muy persistente, está ese negro, ¿no?, un poco como se deduce de estas citas que les acabo de leer. Ese negro que aquí vemos al fondo, ¿no?, al fondo del jardín, esos árboles que están pues, a oscuras, ¿no?, obviamente. Precisamente los jardines, ¿no?, van a ser uno de los lugares literarios donde se va a experimentar y donde se va a trabajar más con esta idea de la sombra, la penumbra, la sensibilidad y en fin, el yo melancólico, por así decirlo. Vamos a encontrar jardines de todo tipo, vamos a encontrar jardines más galantes, vamos a encontrar jardines más, en fin, más melancólicos. Yo les voy a dejar con un jardín muy conocido, supongo que conocen, ¿no?, este jardín de Machado en Soledades, donde, fíjense, sin ser nada tétrico, por así decirlo, tenemos de nuevo toda la paleta cromática de lo apagado, lo sombrío, ¿no?, esas ascuas del crepúsculo morado que detrás del negro cipresal humean. En la glorieta en sombra está la fuente, con su alado y desnudo amor de piedra, que sueña mudo. En la marmórea taza reposa el agua muerta. Bueno, es verdad que en el cuadro de Sorolla no vemos si es de día, bueno, sí vemos que es de día porque hay luz, no sabemos la hora, pero sí que me parecía un diálogo un poco aventurado, pero bonito, el de estos versos de Machado con este cuadro, ¿no?, por la fuente, por los cipreses oscuros al fondo. Esta referencia, como digo, de Machado, uy, que me estoy yendo. Esta referencia de Machado, esta descripción del jardín, ¿no?, en el crepúsculo, donde los árboles negros, pues de alguna manera empiezan a evocar, ¿no?, esos estados del alma, la vamos a encontrar en muchísimos otros lugares. Por ejemplo, estoy pensando en Sonata de Otoño, que se abre, ¿no?, con un sol poniente que se refleja entre el verde sombrío, casi negro, de los árboles, como aquí estos verdes sombríos. Les he puesto, no obstante, otra cita de otro autor, quizás menos conocido, pero para mí muy querido, porque sobre él hice la tesis doctoral y porque además es también de Levante, como Sorolla, y porque además al pobre también lo acusan de ser muy luminoso y muy superficial, bueno, no muy superficial, ¿no?, pero también es como extraño cuando llamas la atención sobre los aspectos oscuros de Gabriel Miró. Entonces ahí me ha parecido casi de justicia traerlo aquí con Sorolla.
Fíjense en esta cita de nuevo, tenemos un jardín, ¿no? Un lugar recogido en silencio y tristeza, entre los negros verdores surgía la blancura de algunas estatuas mutiladas y acostado en el musgo, envuelto de paz, parecía dormir todo un pasado siglo. De nuevo tenemos el negro verdor, el verdinegro, que también va a aparecer en Manuel Machado, en el Jardín Gris, en el poema Jardín Gris de Machado, por ejemplo, contrastado, ¿no?, con la blancura de la estatua mutilada, en lo que será también algo muy recurrente en los textos de la época, el contraste, ¿no?, el claroscuro entre pues eso, objetos o elementos mucho más luminosos y esos fondos negros, que es un poco lo que vemos aquí. Digamos que estoy en jardines moderadamente negros, jardines literarios moderadamente negros, aunque los hay muchísimo más, y ahí ya nos costaría más relacionarlo con Sorolla. Pero bueno, estoy pensando en Jardín Negro. Manuel Machado en el mismo tiene un jardín gris y un jardín negro, ¿no? Y desde luego el jardín negro ya es un escenario totalmente nocturno, donde se señala que el color se ha muerto, o sea, todo es oscuridad, ya no estamos en el matiz. Y vamos a encontrar pues también, qué sé yo, por citarles algún ejemplo, el famoso poema He jugado contigo, Dolor, de Juan Ramón Jiménez, no sé si les suena. Veo cara de no nos suena. Bueno, yo se lo leo, no entero, les leo una estrofa, ¿no? Es un poema que me interesa porque el yo poético se dirige al dolor, ¿no? Es una estructura dialógica y los dos se definen y se identifican precisamente por el color, como verán. Dice el yo poético: me adornabas con rosas tristes y hoy me parezco a ti en lo desdeñado, en lo gris y en lo mate. Dolor, estás en mí y yo estoy en ti, como algo frío y mustio, como un jardín negro de invierno. Aquí se ve muy claro, pienso yo, cómo esa imagen del jardín funciona como una imagen del propio yo, ¿no?, del propio sujeto, del propio individuo, que va a ser algo muy recurrente. El jardín literario muchas veces en estos contextos funciona pues eso, como un reino interior, como decía Giovanni Allegra, como una proyección del propio yo, ¿no? Y entonces ahí, según tengamos el yo, lo tenemos más gris, más claro oscuro o negro del todo, como sucede, por ejemplo, pues en Paisaje de sombra, de Francisco Villaspesa, donde, bueno, pues incluso donde nos aparece ya el yo proyectado como doble, algo a lo que también recurrirá Manuel Machado, pues, qué sé yo, en A mi sombra, ¿no?, dentro del mal poema. Entonces tenemos ahí toda una serie de figuraciones que están trabajando con el jardín, con el yo, a propósito, ¿no?, o en torno a lo negro, a lo oscuro, y a lo que podrían ser un poco las zonas de sombra, ¿no?, las zonas un poco que escapan de lo racional y se van al territorio más inestable del inconsciente y de lo reprimido, por así decirlo. En esta línea, y no solamente en esta línea, vamos a encontrar otro de los lugares comunes dentro de los escenarios negros de la literatura finisecular, que es en el erotismo. No me voy a entretener mucho, porque no quiero correr. No digo nada nuevo si señalo que en el fin de siglo lo erótico y lo tanático, eros y tánatos, ¿no?, están absolutamente entrelazados en muchos momentos. Tenemos una literatura y un arte lleno pues, bueno, voy a citar a Lili Litvak porque lo dice de maravilla, dice de muertas directamente y de cloróticas, languideces y anémicas, de mujeres martirizadas de párpados violentos y violáceos, y moretones sanguinolentos, por no hablar de todas las enfermas yacentes con ojeras absolutamente oscuras e incluso de muertas que muchas veces bueno, se modulan o se construyen a través precisamente del negro o del contraste entre el negro y el blanco. El ejemplo por antonomasia, diría yo, es la Concha de Sonata de Otoño, no sé si la tienen presente, lánguida, enferma, que muere entre los brazos de su amante en plena efusión amorosa y cuyo cadáver el narrador tiene que trasladar por todo el palacio de Brandeso en medio de la oscuridad, o sea, es oscuridad sobre oscuridad, y que está configurada ella como una tremenda cabellera azabache en contraste con la palidez de su rostro de enferma y luego muerta. Estamos en una iconografía totalmente reconocible en la pintura, no voy a entrar por eso porque seguramente
tienen un imaginario pictórico mucho más amplio que el mío, pero sí que, bueno, al final todo este imaginario pictórico lo vamos a encontrar, como digo, en muchas ocasiones, ¿no? Y, por ejemplo, por enlazarlo con el tema del jardín, tienen aquí una cita de Juan Ramón Jiménez, de Jardines Lejanos, donde precisamente en ese jardín, que como les digo, siempre suele ser una especie de reino interior, se le aparecen, ¿no?, unas figuras, unas sombras vestidas de negro, no se sabe quién son. Si el viento alza los trajes, suele surgir una pierna de mujer, se acercan, no sabemos quiénes son, porque traen antifaces de seda negra, pero los ojos nos fascinan con magnetismo de serpiente. Esta noche ha surgido un rostro amarillo y negro, gira, gira, gira vertiginosamente y se deshace. Otra noche es el lago de un jardín, es una sonrisa de novia blanca, es una mano blanca de una azucena. Bueno, aquí claramente está jugando Juan Ramón Jiménez con el imaginario, ¿no?, de la mujer tirando a fatal y de la mujer tirando a frágil, que en realidad son dos caras de la misma moneda de la misoginia rampante que hay en ese momento, pero me interesa obviamente el cromatismo que va asociado y como muchas veces esas miradas magnéticas, esas cabelleras negras, esa ropa oscura, como pueden ver en los cuadros, ay, la tenemos ahí, ¿no?, en esas señoras un poco complicadas, podríamos decir, o que al menos no parecen muy honorables o muy modosas, por dejarlo así, ¿no? En esa misma línea, ¿no?, por ejemplo, tienen aquí una cita, ¿no?, de una novela de la penúltima novela de Emilia Pardo Bazán, ¿no?, donde el personaje femenino, como tantos otros, tendríamos centenares, vuelve de nuevo a esta iconografía muy concreta de la mirada fosfórica, la cabellera oscura, etcétera, etcétera, ¿no? La cara, cuya palidez parecía enverdecer en un reflejo fosfórico. Me parece muy interesante que no sea pálida, ese pálido inmaculado, sino verdoso. Se removió un poco entre las tinieblas encrespadas de la cabellera suelta y los labios marchitos sin color susurraron. Sus cabellos de tinieblas, flotando, hacen resaltar la blancura sepulcral de su cara, exangüe y delicadísima. Otra vez tienen aquel contraste, ¿no?, entre el blanco, lo negro, juntándolo todo. Esa idea de la seducción que está en el personaje de Rita Quiñones que tenemos aquí, pero también esa enfermedad, ¿no?, esa languidez que tanto atrae a los imaginarios artísticos de la época, ¿no?, y que no cuesta relacionarlo con la pintura. Voy acabando ya con un último escenario que puede parecer muy distinto, pero que en realidad conecta y sobre el que vamos a encontrar los mismos, ¿no?, a los mismos autores trabajando sobre lo mismo. Me refiero a los escenarios que tienen que ver. O sea, les he hablado de jardines, les he hablado de erotismo y de lo que quiero hablar ahora es un poco de escenarios urbanos y nocturnos, porque ese será también el otro gran foco, ¿no?, de oscuridad literaria en la época. Los nocturnos saben que funcionan como género pictórico, funcionan también como género poético, va a haber una profusión de nocturnos en la época, y estos nocturnos bueno, tienen muchos deslindes, pero a mí me gustaría señalar un poco cómo nos sitúan. Si les hablaba del jardín como reino interior, pues aquí nos situamos en otro lado, ¿no? Es en la exterioridad, en la vida urbana, en la vida frenética de la ciudad moderna y en todo lo que ahí sucede y todos los personajes que ahí aparecen, ¿no? Y bueno, es que no se lo quiero explicar porque creo que lo explica muy bien Manuel Machado en estas estrofas del Mal Poema, ¿no?, donde nos va apuntando hacia ahí. Dice: existe una poesía sin ritmo ni armonía, monótona, cansada, como una letanía, de que está desterrada la pena y la alegría. Silvestre flor de cardo, poema gris o pardo, de lo pobre y lo feo, sin nada de gallardo, sin gracia y sin deseo, agonioso y tardo, de las enfermedades y de las ansiedades prosaicas y penosas, de negras soledades, de hazañas lastimosas y estúpidas verdades. Digo que lo explica mejor Machado porque nos está abriendo toda una temática que tiene que ver, pues eso, con lo gris, lo pardo, porque es lo pobre y lo feo, ¿no?, que tiene que ver con cosas prosaicas, penosas. No comento el cuadro que he puesto junto a ello porque creo que es evidente la conexión y que, bueno, esto también forma parte de la literatura finisecular, ¿no?, esta mirada hacia
los márgenes, en fin, hacia las calles desiertas, llenas de mendigos, de prostitutas, hacia la vida urbana absolutamente frenética, ¿no? Como lo vamos a ver pues, en tantísimos otros textos, ¿no? Estoy pensando en El nocturno de Ciudad, de Villa Espesa, en fin, y en tantos otros. Tal vez piensen que fijarse en los marginados, en un poco lo desagradable, la marginalidad, los manicomios, los hospitales, sea una cosa muy del naturalismo, y lo es, ciertamente. Y de hecho aquí les he puesto un fragmento de una entrevista a Sorolla de 1913, donde él mismo, ¿no?, hace una cartografía muy clara de dónde viene el interés. Dice: hemos tenido en la pintura una época que pudiéramos designar con el nombre de épica, en la que todos nos dedicábamos casi exclusivamente a enterrar reyes. Vino después una sana corriente de naturalismo, el placer de vivir, pero vino amargada por una oleada literaria negra. O sea, es verdad, los de literatura tienen la culpa, lo admito, tal y tan grande, que influido por ella llegaba uno a dudar hasta si al nacerle un hijo debía darle un tiro o dejar que viviera. En el reinado de esta oleada estamos aún. Esta manera pesimista de la literatura invadió también el campo de mi arte. Casi no hay libro donde no se encuentre un neurasténico, recuerden a Fernando Osorio desmayándose viendo al Greco, ni cuadro donde no se muestre un enfermo. Creo que la radiografía que hace del momento es muy, muy interesante y explica ciertamente el naturalismo, nos abre, ¿no?, todo este mundo negro, oscuro, pardo, prosaico, al que se refería Manuel Machado, pero no va a ser el naturalismo el único que lo transite. O sea, el decadentismo también va por ahí, y lo que vamos a encontrar en el fin de siglo es una convergencia absoluta, ¿no?, de esas tendencias con matices distintos, ¿no? Con esto voy a acabar. Tienen aquí, por ejemplo, dos citas de dos autores absolutamente diferentes, que si se conocieran o se hubiesen conocido seguro que se hubieran llevado fatal. Pío Baroja, por un lado, ¿no?, tan sobrio, tan de orden, y otro de Hoyos y Vinent, el escandaloso marqués de Hoyos y Vinent, nuestro decadentista por excelencia, donde en ambos casos nos encontramos con escenas nocturnas, ¿no?, donde lo que encontramos es un poco lo que tienen en el cuadro, ¿no?, de Sorolla. Esta vida nocturna, urbana, donde las figuras se desdibujan, donde las personas son manchas, donde los focos eléctricos generan unos efectos de luz rarísimos, de claroscuros, ¿no?, y donde encontramos personajes de todo tipo, y donde, de nuevo, es la sombra y la oscuridad lo que está funcionando. Se lo leo y con esto prácticamente acabo. Volvieron y atravesaron la Puerta del Sol. En la niebla espesa los focos eléctricos brillaban como si estuvieran a lo lejos nadando en el aire. A veces el viento daba un barrido a la niebla y entonces se veían las siluetas negras de los hombres que cruzaban la plaza. De lejos, entre la niebla, el montón confuso de sombras que saltaban y agitaban los brazos en el aire parecía formar parte de alguna bacanal demoníaca pintada al blanco y negro por Goya. Hemos empezado con Verhaeren y Regoyos en los crepúsculos, que eran estupendos porque no veías mucho lo que pasaba y te lo inventabas. Aquí es exactamente lo mismo, solo que de otro modo, ¿no? Es la propia geografía urbana lo que lo facilita. Lo mismo le sucede a la protagonista, en este caso es una protagonista del caso clínico, quien huyendo precisamente, bueno, de un manicomio, donde ella no está encerrada, o sea, ella es la hija del psiquiatra, huyendo de ahí, se dirige, ¿no?, hacia la urbe. Y aquí tiene el recorrido. Con un suspiro prosiguió su éxodo hacia la urbe, que se alzaba en la noche, envuelta en un vaho luminoso y estrellada de millares de luces. Empezaban a surgir gentes sospechosas por todas partes. Astrosas vendedoras de amor pululaban por allí, ofreciendo a los transeúntes, obreros rezajados, arrieros, chulos y soldados de la guarnición, su marchita mercancía. Arribaba a la ciudad. Las calles, empedradas ahora de puntiagudos guijarros, se estrechaban hasta la hipérbole, se empinaban en cuestas inverosímiles, trazaban arcos incongruentes, ya la luz menguada de los mecheros de gas tenía sombras inquietadoras. O sea, de nuevo estamos en la sombra y en el contraste del paisaje urbano. Ya les digo, son 3 escalas diferentes, con un collage de textos un poco heterodoxo, ¿no?, mezclando autores de muy distinto pelaje en esta cuestión, pero sí lo que me gusta, o lo que pretendía hacer era mostrar, ¿no?, ciertas continuidades o ciertos elementos que se van repitiendo en unos y otros, siempre en torno a esa idea del color negro, de la sombra, de la penumbra, etcétera, ¿no? Era Rubén Darío quien
quien decía, ¿no?, en un momento dado muy beligerante, bueno, en un artículo, en su artículo azul, conocidísimo, decía, guerra al negro, azul, azul, ¿no? Bueno, pues hay mucho azul en el fin de siglo, pero como ven, o al menos he intentado mostrarles, también hay mucho negro, mucha sombra, mucho gris, mucho crepúsculo y mucha oscuridad en general. Gracias.